Hola, bienvenido a mi canal. Espero que este video te sirva de mucho. Hola, muchas gracias por visitar este canal. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre un procesador de 32 bits y uno de 64 bits. Y bueno, lo primero que siempre nos va a pasar es que cuando estamos instalando un nuevo sistema operativo o alguna aplicación, tienes siempre dos alternativas. Te dice, bájate la versión de 32 bits o la de 64. Entonces ahí es donde empezamos el dilema. La mayoría de los usuarios inexpertos no saben la diferencia, piensan que es lo mismo, o simplemente descargan el archivo, lo de ejecutar y les marca un error que no es compatible de la versión. Pero básicamente ese es el primer dilema. Sin embargo, tenemos algo nuevo con Chrome y Edge, que son los dos navegadores de los más nuevos que hay y que ellos te ayudan a elegir la mejor versión dependiendo de las características de tu equipo. De modo que de esta forma ya no te preocupas. Sin embargo, hay sitios donde no está habilitada estas opciones y solamente hay la opción manual. Entras y te dice versión, ¿qué versión quieres descargar? Y es la incógnita. Y pues aquí tenemos dos arquitecturas que son las más utilizadas el día de hoy. Estas son, la primera ya te lo mencioné, la de 32 bits, cuyo software es conocido como x86. Normalmente cuando bajas algo te dice versión x86. Esa es la versión 32 bits. Y la otra es la de 64 bits, cuyo software se conoce como x64 o x86-64, aunque también se le puede conocer como MD64. ¿Y por qué MD64? Pues resulta que la historia entre Intel y AMD ya lleva tiempo y al principio la primera empresa que apareció fue Intel, después apareció AMD. Hubo una polémica porque AMD fue demandada por Intel por copiar su procesador y a partir de esa demanda han evolucionado a la par y han hecho compatibles sus procesadores. Los procesadores funcionan igual, sin embargo internamente son diferentes para evitar esta parte de los copyrights. Pero por eso existe esa versión AMD64. Y obviamente el Intel Core i9 es un ejemplo de procesador de 64 bits de Intel y AMD64 es el nombre genérico que se le da a todos los procesadores AMD de 64 bits. ¿Cómo sabemos qué tipo de procesador tenemos? Pues es muy simple, te vas al inicio de tu computadora y tecleas la siguiente palabra en el buscador, le das acerca de tu PC y al momento de aparecer este mensajito le das clic en abrir y ya puedes ver cómo está constituida tu computadora. En mi caso, aquí está el nombre de mi equipo, que dice que es un procesador Core i3 702.0U CPU que corre a 2.3 GHz. Tienes tan solo 8 GB de RAM instalada y después nos da otros datos. Pero el más importante de todos estos es el tipo de sistema operativo y el procesador. Aquí me dice, tienes un sistema operativo de 64 bits y procesador x64. Es decir, estás usando un Intel. Si fuera un sistema operativo Windows 32 bits, me diría sistema operativo 32 bits y puede que me diga procesador 64 bits o puede ser otra 32 bits con procesador 32 bits. ¿Qué pasa si instalo una versión equivocada de sistema operativo? Pues no pasa nada. Pero primero vamos a entender lo siguiente. Si adquieres un equipo nuevo, por lo general, ya viene integrado el Windows, ya no tienes que instalar tú nada. Entonces, prácticamente el fabricante decide si te instala una de 32 o 64 bits. Y ese sería el primer punto de partida. Cuando ya es máquina nueva, máquina de fabricante, pues no vas a poder elegir la versión adecuada de tu sistema operativo. ¿Cuándo vamos a elegir esto? Cuando quieras cambiar tu sistema operativo, ya sea que quieras actualizar a una versión moderna o por ejemplo quieras migrar de una versión Home a una versión Ultimate o una versión Professional. Entonces cuando tú ya decides qué tipo de sistema operativo deseas instalarle. Pero además también la memoria tiene que ver algo importante. Por ejemplo, en un Windows 10 Home de 64 bits puede admitir 128 GB de RAM. Mientras que un Windows Home de 32 bits solo te va a admitir 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si tú instalas un sistema operativo Windows de 32 bits en un 64 bits, lo único que va a pasar es que no vas a poder ocupar toda tu memoria RAM. Así tengas instalado 8, 16 o 32, simplemente te va a elegir solamente los 4 GB de RAM, que son lo único que admite un sistema operativo de 32 bits. A la inversa, tú no podrías instalar un sistema operativo de 64 bits en una máquina de 32 bits, pues no son compatibles. Esto sería el primer punto de partida. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales? Pues primero, ya te había dicho en el slide anterior,
que un sistema operativo de 32 bits solo puede aprovechar un máximo de 4 GB de RAM. Solamente eso. No importa lo que le instales, solamente 4 te reconoce. Es más, muchos escriben en internet, dice, tengo instalado 8 GB de RAM, pero me dice que solamente puedo ocupar 4. Ah, pues la respuesta es que tienes un sistema operativo de 32 bits. En cambio, si tú ocupas los de 64 bits, un procesador de 64 bits, estos teóricamente te permiten gestionar hasta 16 exabytes, es decir, 16 millones de terabytes, que teóricamente se queda ahí porque en la realidad no existe una máquina con esas características, pero es necesario que lo sepas. Otra diferencia es que, por ejemplo, un procesador, los registros adicionales permiten a la CPU de 64 bits procesar instrucciones mucho más rápido que uno de x86. Es decir, el de 64 bits hace un procesamiento de instrucciones el doble que uno de 32. Por lo mismo, porque aquí el bus es del doble de tamaño. El procesador de 64 es compatible con el de x86, es decir, con el de 32, que es el anterior. Y los procesadores de 64 pueden admitir sistemas operativos de 32 y de 64 bits. Y aquí te dejo algo bien importante, que es un registro. El registro son áreas de almacenamiento de tu CPU que se utilizan para realizar los cálculos. Son un tipo de memoria que se encuentra dentro del chip. Esos son los registros. El de 64 bits, por obvias razones, tiene el doble que uno de 32. Por eso es 32, multiplícalo por 2, son 64. El de 32 bits solamente tiene la mitad que el uno de 64. Por eso es más rápido. ¿Y qué pasa con Android? ¿Qué tipos de procesador usa el Android? Bueno, cuando nosotros descargamos alguna aplicación, no solo debemos tener en cuenta la versión de Android, sino también considerar qué arquitectura debemos tener para que la funcione. Y eso te lo voy a decir que solamente lo vas a notar cuando tú quieres instalar una app, que lo quieres bajar de un repositorio alterno, que quieres instalar una app que no esté verificado o firmada. Y obviamente, pues, en teoría tu app que estás descargando y vas a instalar, pues debe venir con un cierto nivel de seguridad. Imaginemos que tu app que es segura, que no tiene virus, que es libre de todo este tipo de cosas. Entonces, cuando tú vas a la página de este fabricante, buscas el APK del Android para instalar la app y resulta que tú no sabes qué tipo de procesador tienes dentro de Android. O sea, dices, bueno, yo sé que en las computadoras hay el 64 bits y el 32, pero en Android, ¿cuál es? Bueno, básicamente Android tiene tres arquitecturas. La primera es la ARM, que es la más común, está orientada a realizar un menor consumo de batería. Es la arquitectura utilizada en la mayoría de los dispositivos antiguos, que ya están de salida. Prácticamente un celular de hace 5 años, 10 años, probablemente sea una ARM. La segunda es la ARM64 bits o ARM64, que es una evolución de la arquitectura ARM. Es compatible con el procesamiento de datos de 64 bits y tiene mayor potencia, porque es el doble. No es lo mismo tener 32 a 64. Y poco a poco se ha estado convirtiendo en el estándar de la mayoría de los móviles. Y existe una tercera arquitectura para los Android, el x86. Esta es más potente que cualquiera de las otras dos anteriores, pero ahí viene el detalle. Tiene un mayor consumo de batería. Debido a esto es de las menos populares que estas tres. Y el X86 viene en dos versiones, 32 bits y 64 bits. Estos serían básicamente los tres tipos de arquitecturas que tenemos para los Android, para nuestros dispositivos celular Android. Bueno, ¿qué es ARM? Pues ARM comenzó en el año de 1983 como un proyecto de desarrollo por la empresa Acorn Computers, por Sophie Wilson y Steve Forber, y ha crecido, ha sido una empresa que ha trabajado con varias empresas, entre ellas como Apple. Algunas versiones de sus primeras versiones de sus iPhone tenían una ARM. Y prácticamente en muchos dispositivos caseros vamos a encontrar un procesador de este tipo. En septiembre del 2020, la empresa Nvidia compró ARM por 40 mil millones de dólares y eso fue una de las mejores fusiones que ha existido, ¿no? En el futuro esperaremos que esta fusión traiga beneficios para tus dispositivos de mejor calidad, ¿no?
Hablamos de una empresa que se ha dedicado a desarrollar tarjetas gráficas, GPUs, y prácticamente son productos de alta gama. ARM lo vamos a encontrar en todos lados, pues lo vas a encontrar en teléfonos, tabletas, en reproductores de grabadores DVD, DVDs, Blu-ray, etc., en videoconsolas portátiles o inclusive en módems y routers de comunicación. También lo vamos a encontrar algunas gamas en lo que son aviones de combate y pues en algunos otros autos inteligentes. Entonces ese es básicamente el lugar que ocupa ARM en este mundo. Tenemos tres tipos: Cortex M, Cortex R y Cortex A. Entonces ahí ves en el gráfico los diferentes usos que se le da a cada una de las tecnologías ARM. Y también lo podemos encontrar en los juguetes Lego Mindstorm NXT. Utilizan como base un procesador ARM. Estos robotcitos son muy importantes y si te gustaría que hiciera videos sobre ellos y sobre su programación, pues déjalo en los comentarios. ¿Y cómo lo hacemos para identificar el tipo de procesador en Android? Pues es muy simple. Te vas al Play Store y buscas una aplicación. Hay cientos de aplicaciones, pero yo creo que esta es la más sencilla y la que menos peso tiene. Y esta se llama Android Hardware Info. Una vez que lo bajas, tiene varias opciones, te dice el dispositivo, pero en la parte del sistema nos viene lo que es el procesador. En este caso nos dice arquitectura del procesador ARM versión 8A, y nos dice el chipset, y hasta abajito lo más importante es lo que dice arquitectura del kernel, nos dice AARCH64. Y aquí de este lado te dejo una tablita, cómo entenderlos. Por ejemplo, si tu ARM dice ARM versión 7 o ARM EABI, significa que tiene una arquitectura ARM de las básicas, de la primer tipo, primer generación. Y si te dice que es una arquitectura AARCH64 o ARM64 como la que estás viendo ahí, estamos hablando de que tienes un procesador ARM64 bits. Y en el caso de que tuvieras un procesador x86, pues te va a decir x86 o x86A ABI. Y entonces de esta forma te das cuenta que tienes un procesador basado en un CPU x86. Y prácticamente con eso terminamos este video y espero que te haya servido este breve recorrido de cómo identificar los tipos de procesadores en nuestros equipos y las principales diferencias de forma muy general. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.